Bueno, pues primero vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que vimos en las clases pasadas. Para empezar, las promesas. ¿Qué eran las promesas? Pues básicamente es un objeto o una funcioncita que dice si una operación fracasa o eh, se completa y aparte es asíncrona. ¿Qué significa asíncrona? Pues que no se hace al momento, sino tiene que esperar cierto tiempo. Y vemos que tiene tres estados, ¿no? El estado pendiente, justamente cuando todavía no se ejecuta cuando todavía no termina la promesa. Y después tenemos de ahí dos opciones, ¿no? Cuando ya la promesa termina con resultado success o cuando falla y hay un error, ¿no? También vimos que estas promesas se pueden manejar ya de forma moderna con async await. La sintaxis es esta, en nuestra función le tenemos que pasar, antes de invocar a la función, bueno, antes de crear la función le tenemos que pasar la palabra reservada async. Y todos los procesos que son asíncronos, pasarles la palabra await. Sin embargo, esta sintaxis no maneja ningún tipo de error. Si llega a fallar algún proceso largo, bueno, algún proceso asíncrono, no hay forma de manejar los errores. Por lo tanto, se utiliza un try catch. Es decir, intenta hacer estas dos, por ejemplo, hacer estas dos funciones asíncronas. Y si alguna falla, dejas de ejecutar lo que está aquí y te lanzas aquí al catch y manejas el error como nosotros queramos, ¿no? En este caso solamente hacemos un console log. Pero se supone que aquí podemos manejar todos los errores, dependiendo cuál sea, ¿no? Pues vamos con justamente CSS Grid. Vamos con las cañonadas, básicamente. Ah, la clase pasada habíamos visto Flexbox. Recordemos un poquito otras bambalinas. Teníamos HTML para enviar documentos, generalmente científicos o documentos medio formales. Y originalmente, pues tampoco importaba mucho cómo se veían, digo, eran documentos. Si alguien ha trabajado, por ejemplo, con látex o latex, su estilo por defecto está medio feo, pero no es su propósito que sea bonito, simplemente que se pueda leer y que todo esté entendible. Más o menos lo mismo con HTML. Su propósito original no era que se viera bonito, simplemente que fuera entendible. La cosa es que a la gente le gusta que las cosas sean bonitas. Entonces empezamos haciendo tablas. Y si alguien va a trabajar en una página web de hace muchísimo tiempo, van a ver que están hechos todos los diseños con tablas. No es una buena idea. O sea, se muere esto se muere esto en dispositivos pequeñitos, en tabletas, en teléfonos. No es una buena idea tener esto. Entonces, ¿cuál es el plan? Si no nos conviene ocupar tablas, ¿cuál es la siguiente forma de trabajar? La forma en que se les ocurrió después fue ocupar algo que se llama Flexbox. Flexbox es lo que vimos en la clase pasada y funciona muy bien si tú quieres manejar algo en una sola dimensión. Incluso se acuerdan que había una propiedad para saber si eran filas o columnas y cosas así. Flexbox es algo en una sola dimensión. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, tenemos una dimensión de texto que queremos ordenar. Para eso está diseñado Flexbox. Pero hay otras cosas en la web que no son de una dimensión, que son de más de una dimensión. Específicamente, ese grid nos encarga de trabajar con cosas de dos dimensiones. Cuando tú quieres ordenar algo como una lista de elementos en una sola dimensión, una lista de botones o lo que sea, Flexbox es tu herramienta. Cuando quieres hacer algo más complejo, como un carrusel de imágenes, o quieres ordenar dónde va a estar la parte principal de tu página y las partes laterales, o quieres ordenar como que más cosas en dos dimensiones, te toca ocupar grid. O idealmente deberías de ocupar grid. Grid es bastante más poderoso, por lo mismo, como está diseñado para dos dimensiones, técnicamente puede funcionar bien para una dimensión, pero no está diseñado para eso. Funciona muy bien para dos dimensiones. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Flexbox siempre se me olvida, siempre tengo que acabar buscando en internet cómo son las propiedades, porque a cada rato se me olvida, no las ocupo. Yo soy muy fanático de Grid, y Grid lo ocupo para todo. No debería de hacerse así, pero Grid ya lo ocupo para todo. Es bastante poderoso. Y igual que Flexbox, prácticamente está disponible en todos los navegadores modernos, quitando Internet Explorer 11, aunque ya no estamos seguros si considerar Internet Explorer 11 como algo moderno o no. Pero bueno, Yo no diría que no. exactamente. Para los navegadores normales, puedes ocupar Grid. Y la forma de hacerlo, según yo, es bastante sencilla. ¿Puedes pasarme a la siguiente? O no sé qué hacer. Yo creo que tomar control de la pantalla. Creo que sería más fácil tomar control de la pantalla. Para hacer un par de ejemplitos. Dame un instante. Y ya está. Bien. Eh,
Aquí hay un par de palabritas interesantes. De estas, las que vamos a ocupar con grid va a ser estas. Y es más, vamos a hacer algún ejemplito interesante. Lástima que no haya hecho un como index.html. Ya sé que ya existe aquí. Index2.html. Gracias. Y lo movemos para acá. Ahora, ¿cómo lo hacías con Epic? Gracias. Y quitamos porque ya no tiene mucho sentido verlo. Y voy a hacer algo que no deberían hacer, pero ya que es un ejemplito de escritorio, lo voy a hacer aquí. Recuerden que con la etiqueta style podemos poner cualquier cosa de HTML aquí dentro, ¿no? Simplemente para no tener dos archivos y no hacerlos más bolas. Y ¿Está ahora compartiendo pantalla? Sí, debería. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Yo no estoy compartiendo. Tocada. No estás compartiendo pantalla. Qué triste historia. F. A ver, sí, a ver, a ver. Y no te ves. Error de... Ahora. Ya está. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora sí ven algo? Sí. Ya Sí, sé. ya se está viendo. Perfecto, bien. Bueno, pues tampoco es que se me apoyara de mucho, simplemente hice un HTML por defecto que se hace en toda la vida. Bien, vamos a hacer una sección. Y dentro... lástima que sigo sin aprender cómo usar arena. Así que van a tener que disculparme y vamos a hacer muchos divs. Que tengan más de números para que no nos perdamos de qué estamos haciendo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues. Ahora, vamos a hacer a los divs que tengan un background color para que los distingamos de color, color cremita y un min width de no sé 5B y un min height de 2 hilos para que no nos hagamos tantas bolas, que no sean tan chiquititas. Y vale, ahora sí ya puedo grabar esto y lo puedo mostrar en un navegador. Ahí está, se ve horrible, pero vamos a empezar poquito a poquito. Ahí estás. Me falta arrancar Live Server para que no tengan que andarle cargando esto cada rato. Pero bueno, espero que se entienda. Vamos a darle un padding para que no se vea tan feo. Ok, gracias. Y ok, ya está. Esto está más que perfecto. Este es el HTML con el que ustedes estarían trabajando. Recuerden, originalmente HTML fue diseñado para hablar de información, no de cómo se está diciendo que tengo 6 secciones. No me importaría saber en qué orden están, o cuál es más grande, o cuál va primero, si uno está rotando, si uno es de color azul. Eso no me importa en el HTML. Toda esa información debería estar en CSS. Y Grid nos encarga justamente de hacer ese tipo de cosas más sencillas. Y la mayoría de las cosas que le vas a hacer a Grid, lo vas a hacer sobre el contenedor. Igual que en Flexbox, tienes la idea de un contenedor, que en este caso es esta sección, y del subhijos, que en este caso son los divs. Entonces, a esta sección podemos darle, así como teníamos display y le podíamos dar block o le podemos dar flex, también le podemos dar grid. Por defecto no va a hacer absolutamente nada. La cosa interesante se pone después. Grid, template, y puedes elegir trabajar sobre columnas o sobre filas. Ahorita vamos a trabajar sobre columnas. Entonces vamos a decir que quiero que haya 2 columnas, ¿no? Una columna aquí y una columna acá. Bien, y le puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, que la primera columna sea de 100 píxeles y la segunda de 100 píxeles. Y ya está. Tienes una primera columna de 100 píxeles y otra primera columna de 100 píxeles. Déjenme ponerles bordes para que se distingan, ¿no? Porque si no, va a estar medio raro. Esto iba como solid, black, un píxel, creo. Ahí estás, gracias. Y ahora ya se puede distinguir un poquito mejor, ¿no? Tenemos en este caso 2 columnas. Y aquí las puedes ver. Grid te permite decir qué es lo que quieres. Trabajar con filas o con columnas o con las 2. A menos que quieras algo súper complicado, la idea correcta debería ser trabajar con alguna de las 2. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes aquí una lista de tweets, o una lista de cards, o una lista de botones. Y quieres que siempre sean 3 columnas. Ahí está, 3 columnas. Y si yo voy agregando más elementos, automáticamente se van llenando. Nota que el HTML queda súper bonito y no tiene nada que ver con cómo están acomodando las cosas, ni en cuál columna va, ni tengo que hacer la división por columnas, ni nada así. Solito todo se encarga CSS. Vamos a regresarlos. Y
Igual, como les había dicho en otras clases pasadas, no es buena idea ocupar píxeles, porque su aplicación, bueno, su página web la van a poder ver en un teléfono, o en una pantalla, o en un Moto G, o en una laptop, en muchos lugares. No es una buena idea ocupar píxeles. Las pantallas cambian mucho de densidades. ¿Qué podemos ocupar? Puedes ocupar lo mismo que podríamos ocupar en otros lados, ¿no? Que quiero 3 RAM y un RAM, ¿no? Por ejemplo. Y también se puede. Ahora, Grid te proporciona algo incluso mejor. ¿Se acuerdan de Flexbox? Y que teníamos como que unos numeritos que les podíamos poner, como unas unidades que no tenían unidades. Y que puede decir, quiero que esto sea el doble, y esto que sea de 1, y esto sea de 3, y esto que sea de 5. Lo mismo se puede hacer con CSS Grid. Entonces, ellos ocupan la palabra FR, de unidades fraccionales. Entonces, por ejemplo, tienes un FR, un FR y un FR. Y los tres valen exactamente lo mismo, ¿no? Un FR, bueno, básicamente lo que va a hacer Grid por las bambalinas es contar cuántos hay y decir, mira, aquí tenemos en este cálculo me salieron 3. Entonces 3 va a ser el 100%. Por lo tanto, 1 representa el 33%. Por ejemplo, puede hacer esto para que la primera columna siempre sea el doble de las segundas. Y aquí ya lo tienes. CSS se encarga de hacer todas las cuentas raras para que descubra que esto es 50% y esto es 25 y esto es 25. CSS se encarga de todo eso. Si quisiera hacer 3, 2, 1, 3, 2, 1. Entonces, FR a mí me gusta muchísimo, porque es muy, muy útil y te da una facilidad de escribir cosas muy bonitas. Por ejemplo, imagínense en esto, que tuviéramos aquí un texto y aquí tuviéramos un botón de X. Ahora, lo que yo quisiera es que el texto ocupara lo máximo posible y el botón de X ocupara lo que ocupara de manera automática. Ahí está. Eso es resolver el problema de cañonazos. Así no se debe de hacer. Pero de que funciona, funciona. Y lo mismo. Recuerden que Auto simplemente se encarga de tomar el valor que tiene por defecto. Puedes decirle que, por ejemplo, esto quieres que sea de 10 píxeles. Y te va a hacer caso. Aunque 10 píxeles es muy poquito. Puedes ponerle, no sé, un rem, tal vez. Y ya está. Puedes ponerle un FR y un FR si quisieras que tuvieran exactamente el mismo tamaño. Y demás. Ahora, esto se puede poner complicado, bueno, más bien repetitivo muy rápido. Vamos a regresar a lo que teníamos aquí. ¿Y qué es lo que pasa si tuviéramos muchas columnas? Tuviéramos 12, por ejemplo. Tampoco es como que muy padre andar escribiendo un FR, un FR, un FR, un FR, un FR. Entonces puedes ocupar esta función que se llama repeat. Que vamos a repetir un FR 2 veces, por ejemplo. Ay, Dios mío, que dime que si lo puse así y no era al revés. Porque siempre esta cosa me hace vuelta. 2, un FR, ¿vale? A lo mejor el 2 y luego es el... Ajá. Thank you. Sí, tenía toda la razón del mundo. Ahora quiero 3 columnas. Ahora quiero 3 columnas. Ahora quiero que las 3 valgan, no sé, 5 rem, por ejemplo. Y así te la puedes ir jugando. Lo mismo que ahorita hicimos con columnas, lo puedes hacer con filas. Por ejemplo, supongamos que quiero un FR y un FR. Quiero 2 columnas siempre, ¿no? Y vamos a hacer un montón de estos más, nomás para poder jugar más a gusto. Y ahora lo que yo puedo decir es grid, template, ay Dios mío, template, ya sé por qué no me está autocompletando. Template, rows. Y le podemos poner, no sé, que quiero, no sé, 10 filas, cada una de, no sé, 3 rem, por ejemplo. Y ya. No, que 3 rem es mucho, 2 rem. Bueno, que 2 rem es muy poquito. 4 rem. Y así te la puedes ir jugando. Y así tú puedes trabajar algo en 2 dimensiones. Eso está bastante padre. Igual, si alguien ha trabajado con este tipo de cosas en las cuales hay que tener un montón de cosas pegadas, seguramente les gustaría o les dan pedido que por favor le pongan algo de espacio entre estas cosas. Imagínense que son tweets, imaginen que son cards o lo que sea. No está muy padre que todas estén súper pegadas. Y nos enfrentamos a lo que vimos la clase pasada, que hay que ponerle margen al de arriba, o margen al de abajo, o al de la derecha, o al de la izquierda. Y aunque funciona, si estamos hablando de un layout en 2 dimensiones, tal vez no es la forma más eficiente de hacerlo. Y es que Grid ya tiene algo que se llama Grid Gap. Y de hecho ya está súper estandarizado, ya ni siquiera le llaman Grid Gap, se llama Gap. Le puedes decir que entre espacio y espacio quiero un rem.
Y ahí está. Nota que toma un rem de aquí para acá, y medio rem de aquí para acá, y medio rem de aquí para acá. Entonces está bastante bien. Y es, o sea, te evitas todo el problema de los márgenes y demás cosas. Y nota esto, más padre. Todo esto lo estoy haciendo sobre el contenedor. Los hijos no tienen ni idea de nada. No tienen margen, no tienen padding, no tienen nada. Todo estoy haciéndolo sobre el contenedor. Entonces, está bastante padre. No es de lo que yo domino al 100%, pero es algo con lo que me siento muy cómodo. Entonces, quiero decir por experiencia que es más fácil que te acostumbres a Grid que te acostumbres a Flexbox. Igual, había encontrado algo también muy bonito que compartir. Esto es algo que seguramente van a encontrarse en un montón de lados, ¿no? Las clásicas como que esta imagen es súper grande, aquí tenemos una súper ancha y dos normalitas. Si yo quisiera hacer esto en Flexbox, seguramente lo que tendría que hacer es como que tenemos las promociones, y tengo la promoción grande que está por acá, y después tengo las chiquitas, y las chiquitas como que son dos, ¿no? Entonces tengo que hacer como que dos columnas. Entonces, te dan cuenta que el HTML como que se está pareciendo cada vez más a CSS y me está diciendo sobre cierta información de los estilos. Me está diciendo de qué está a la derecha y de qué está a la izquierda y demás. Y aunque no es una mala solución, o sea, vean mis códigos, seguramente tengo muchas cosas que están hechas así, no es una buena idea porque, repito, las ideas fundamentales es que HTML te da la información. Y aquí tengo mucha información que no tiene que ver con la información, valga la redundancia. Aquí tengo muchos datos sobre cómo se tienen que ver las cosas. Así lo haríamos con Grid, literalmente. Un contenedor y muchos dígitos. Y toda la magia tiene que pasar en CSS. Y de hecho la magia tampoco está tan complicada. Un display grid, y tenemos lo que habíamos visto hace ratito. Grid template columns, para tener 3 columnas. Noten que utilizan los FRs, para que tengamos 3 columnas. Tengamos ahí una columna y otras 2. Tienen una columna que tiene que ser el doble de estas 2 chiquitas. Entonces, aunque no se ve, aquí tienes 3 columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. Después, hacen algo que se llaman áreas. Me pasa lo mismo con áreas que con Flexbox. Tengo que andar buscando en la documentación de Mozilla a cada lata cómo es que se utilizan. Pero la verdad, están muy claras de verse una vez que las ven en código. Nota esto. Ellos definen varias áreas. Un área que se llama main, que está aquí y está aquí abajo. Recuerden que estamos ocupando 3 columnas, por lo tanto hay como que 3 palabras. Y lo pueden hacer en inglés o en español, en lo que quieran. Estas no son palabras reservadas. Lo pusieron poner área principal, área secundaria, área terciaria, o Pepe, Juan, lo que sea, como ustedes les quieran llamar. Entonces tienen el main, que ocupa 2 filas y una sola columna. Tienen second, que hace lo inverso, que ocupa 2 columnas y una sola fila. Y tercero y cuarto, que ocupan 1 y 1. Ahorita me peleo con estos y ahorita les explico. Y aquí lo que pueden hacer es, ahora sí, trabajar con los hijos. Y decirle a cada uno de los hijos, oye, ¿dónde toca ir? Oye, hijo 1, tú eres del principal. Oye, hijo 2, tú eres del secundario. Oye, hijo 3, y así. Y noten que estamos ocupando lo que habíamos visto en la primera clase de CSS, que es una propiedad, un pseudo elemento, que te permitía hacer ciertos estilos al segundo hijo de promo, al tercer hijo de promo, al cuarto hijo de promo. ¿Se recuerdan que promo, pues es esto, no? Entonces, igual, ocupan un gap de un rem para cada uno de estos. Ahorita les platico de Mixmax. De hecho, creo que me faltaron un par de cositas. Ya vimos auto, ya vimos FR, ya vimos repeat, ya vimos gap. Me falta Mixmax. Algo bonito de Grid es que es responsivo por defecto. Noten esto. Mientras yo voy cambiando el tamaño de mi navegador, solito se va cambiando, porque un FR pues vale lo que vale la pantalla en este momento. Y si la pantalla cambia de tamaño, el FR cambia de tamaño también. Pero hay veces en las que está padre si lo ves así como en un teléfono, pero tal vez así ya no está tan padre, ¿no? Entonces, como que a veces puedes poner ciertos límites. Entonces, lo que puedes ocupar es min-max. Min-max, lo que dice es, quiero que cuando seas chiquito ocupes cuando lo más pequeño que ocupes sea esto, y lo más grande que ocupes sea esto. Entonces, digamos que lo máximo que yo quiero ocupar son 4 rem, por ejemplo. Y de hecho, ¿no? Para no hacer esto 2 veces. 2 veces esto. Y si sí me salió. Ay, no me salió. ¿Qué está pasando aquí? Producción. 1 minuto. 1 y 2. A ver.
Vale, pues. Vamos a hacerlo entonces vamos a hacer esto, un FR, no un FR. Vamos a hacer minimax de algo un poquito más sencillo de ver. ¿Qué podría ser? Que cuando más pequeño tengas un rem, tal vez, bueno, no tanto. 3 rem, y cuando más grande tengas un out. A ver si esto sí se alcanza a ver. Ah, ¿por qué te estás muriendo? Bueno, cuando descubra por qué mi máximo funciona, les cuento. Pero creo que la mayoría de las cosas se entienden. Grid es bastante más completo y bastante más difícil de entender y tiene como que muchos más detallitos y cositas especiales. Lo que les recomendaría que sí se aprendiera de memoria, template columns, que casi siempre van a estar ustedes trabajando por columnas, de arriba hacia abajo. Muy rara vez van a trabajar con filas, pero llega a pasar. Que aprendan qué es auto, que auto representa simplemente que ocupe el tamaño que necesita, solamente el que necesita. FR, que es una unidad fraccionaria y depende de cuántos FRs tengan, es cómo se va a ir distribuyendo su página. Repeat, para si no quieren andar repitiendo las cosas. De hecho, por ejemplo, si vienen de algún framework que ahorita vamos a ver, como, no sé, Materialize o Bootstrap, por defecto casi siempre hacen esto, repetir 12 veces un FR. Y entonces tienen bueno, está muy chiquito, ¿no? Tal vez porque le puse un tamaño mínimo. Pero, ya. Tienen ustedes un grid que tiene 12 elementos o 12 columnas y ustedes trabajan con esas. Ustedes pueden recrear eso mismo si se sienten cómodos con grid, simplemente poniendo 12 columnas. Pero a veces no te convienen 12, a veces te convienen 3 o 4. Minmax, les digo que básicamente debería funcionar, pero quién sabe por qué no lo está haciendo. Y hay algo relativamente nuevo que antes se llamaba Grid Gap y que ahora simplemente se llama Gap, que es justamente para poner espacio entre cosas. Y de hecho, creo que Gap ya tiene que funcionar también en Flexbox. No estoy 100% seguro, pero casi de que sí. Entonces, eso. Ahora, hasta aquí con Grid. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si le das una diapositiva más, ahí está la sección. Ay, qué bonito. Al parecer todos aquí son unos genios. Les digo, o sea, Ah, no, ya sabes. Grid puede ser lo mismo que Flexbox. Y Flexbox, o sea, es como Flexbox es un conjunto de Grid, pero no ocupen Grid para todo, no sé cómo yo hagan las cosas bien, aprendanse las cosas. Preguntas. Pregunta en el chat Ajá. que no entendieron No. NTH Child. A ver, déjame ver cuál es la pregunta. Tururú. Tururú. Esa. No entendí lo de NHCI. Vale, está sencillo de explicarse hasta con un ejemplito. Tenemos aquí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Tenemos aquí un montón de hijos, ¿no? Tururú. Vamos a regresar a lo que estábamos de simplemente, no sé, algo chiquito, bonito y decente, ¿no? Y ahora vamos a hablar de, no sé, déjame ver si me acuerdo de cómo es la sintaxis. Esto sería section, los puntos, NTChild, y le decimos al primer hijo, quiero que el background color sea de color rojo. Vamos a ver si funciona. Ah, claro. Espérame, es al primer div. Ya, gracias. Es al primer div que está aquí dentro, o bueno, si quisiera ser más explícito, creo que sería algo así, ¿no? O así. No, nada más, sin nada. Ahí estás, Así. perfecto. De esta section, bueno, tal vez section no es una buena idea, ¿no? Tendría que tener aquí un class name, ¿no? Para que tuviéramos algo así como class container. Y entonces pondríamos, bueno, esto fue el container. Y después le decimos, Punto. sí, cierto, me faltan los ideas. Esto es para ideas, esto es para clases, vale. Entonces, a los divs que son hijos de container, de hecho aquí lo puedes ver, tenemos los que tengan container, dentro van a tener un div, y yo quiero el primer hijito, quiero ponerlo de color rojo, ahora quiero al segundo hijito, y ahora quiero al hijo número 4, por ejemplo. Y entonces así es como puedes aplicar cierto estilo al primer elemento, o al segundo, o al tercero, o al cuarto, o al quinto. Y ya. Hay formas... También Ajá. si le agregas una N después del 4,
se le aplica el estilo cada 4 Oh, eso no tenía ni idea, qué cada 2. padre. Qué buena idea, qué buena idea. Así se- Eso sirve mucho para cuando haces Ah, tablas, sí, que una quieres que vaya cambiando una sí, una no. qué buena idea. Nos podemos, por ejemplo, ponerle así. Ay, qué elegante. ¿Funcionará el más uno? No creo, ¿sí? Ah, sí funciona. Sí, 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 funcionan operaciones Qué también. elegante es ese. Bien, entonces básicamente eso es NT Child y tiene como que sus ¿cómo decirlo? Sus especiales, que sería First Child, o si quieres decirle a fuerzas, quiero explicar más en inglés, simplemente quiero el primero, ¿no? Last Child, si quiero el último. Entonces, eso también está padre. Por si quieres, no sé, ponerle que hasta aquí llegó la lista o algo más o lo que sea, le puedes poner cierto estilo. Eh, Vamos, más preguntas, me gustan las preguntas. No entendí el orden del repeat, qué va primero y qué va segundo, tampoco ya me acuerdo, pero la ventaja es que se puede hacer muy fácil y el que funcione es el correcto. Repite recibido de argumentos, el primero es ¿cuántas veces quieres repetir algo? Y el segundo es ¿qué quieres repetir? Quiero tener 4 columnas de, no sé, 4 ren, por ejemplo. Y ahí está. O de 5 ren. Ahora quiero tener 2 columnas de 5 ren. Y ya, entonces es más cómodo que andar escribiendo 5 ren, 5 ren, 5 ren, 5 ren. Pero puedes ocupar esto también si te sientes más cómodo. Eh, Me repiten cuál es la diferencia entre Grid y Flexbox. Muy buena pregunta. Si tú quieres trabajar algo en una sola dimensión, si quieres ordenar unos botones, si quieres ordenar una lista de menús, si quieres ordenar unos tweets, por ejemplo, algo que solamente corre en una sola dimensión, o sea que tengas elementos individuales en una sola dimensión, ocupa Flexbox. Está diseñado para eso. Y de hecho, es muy famoso Flexbox. Está en React Native, por ejemplo. Y si tú quieres ocupar algo en 2 dimensiones, quieres tener, no sé, como que aquí hay un header y aquí abajo está acá a la derecha y aquí a la izquierda tiene que haber algo y tiene que haber como que una tabla a la mitad y cosas así. Cuando hablamos de cosas en 2 dimensiones, ocupas Grid. Grid es bastante más nuevo, bastante más poderoso y está en menos lugares. Entonces, como que sus balanceos. Eh, ya, creo que es una buena sección de preguntas. Tururú, tururú. Ah, claro, viene la parte divertida, animaciones. Lo mismo que con Grid, más bien lo mismo que con Flexbox. Sé lo básico, pero tampoco me considero un experto. Así que lo que voy a platicar de animaciones va a ser, la verdad, muy cortito. Aunque tampoco se necesita mucho para hacer cosas relativamente interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, algo aquí sencillito. Vamos a suponemos, no sé, una sola de estas. Vamos a ponerle varios espacio para que, bueno, no tanto espacio. 3 de espacio. Ahí está. Y vamos a intentar animar, no sé, el segundo de acá. Le podemos hacer varias animaciones, bueno, interactividad de manera muy sencilla. Por ejemplo, vamos a seguir ocupando estos pseudoelementos. Quiero el hover. Bueno, este obviamente va a afectar a todos los divs. No estoy muy seguro si puede hacer esto, pero vamos a probar a ver si funciona. En este child, quiero al segundo elemento, Creo que no, ¿eh? y ya quiero hacer un hover al segundo elemento. Vamos a ponerlo que cuando le dé hover, bueno, solamente se va a poner rojo cuando le dé hover. ¡Ay, claro que se puede! Ese es un desastre. Qué declarativa esta cosa. Entonces, parece medio rara la cosa, pero ahorita les explico qué está pasando. Quiero, de todos los discos de container, aquellos divs que estén dentro del container. Específicamente quiero al segundo hijo y voy a aplicarle este estilo solamente cuando el mouse esté encima de él. Entonces aquí le puedes poner cosas como que esté rojo o que esté verde o que se haga un poquito más grande o que sea más pequeño y cosas así, ¿no? De hecho, si quieren, se lo puedo aplicar a todos. Creo que hay que espacio para todos. Entonces, cada que me acerque a uno, pues le cargo esto bien. Cada que me acerque a uno se pone de color rojo. Eso hace que la cosa sea un poquito más interactiva. La cosa es que a los humanos no nos gustan las cosas que pasan de repente, que como que aparecen y desaparecen de la nada. Entonces, hay algo que se llama transiciones. Y entonces le puedes aplicar algo al div. Bueno, sería a todos los divs.
de manera normal, le puedes dar algo que se llama transform, no, ahorita le vamos. Transition, puedes poner que vamos a aplicársela a todas, y siempre se me olvidan los argumentos que necesita. Pero La duración creo que vamos a ponerle un segundo, por ejemplo, y el estilo y el estilo. lineal. Empezamos con línea, para que tenga sentido. Entonces, noten que me toma un segundo entre que me acerco o entre que le pongo el mouse encima hasta que se pone de color rojo completamente, ¿no? Tal vez este color está re feo, déjame buscar un color más decente, aunque sea, no sé. eh, Tal vez un verdecito Siempre bonito. nos estamos peleando con los colores. Para eso es paletón, para que los colores sean un poquito más decentes. Entonces, tal vez hay algunas animaciones que, oye, un segundo es un montón de tiempo. Puedes ponerle 100 milisegundos, por ejemplo. Y ya no es instantáneo, bueno, tal vez ustedes no lo vean por el lag de mi internet. No es instantáneo, pero ya no se ve tan feo, ¿no? Ya es como que, oh, ya tiene un poquito más de sentido. Y le pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, quiero que cuando le dejo ver, ya no se haga de color diferente. Ahora quiero aplicar, no sé, hay algo que se llaman, bueno, también lo puede hacer con Focus y lo puede hacer con Active y cosas así, que son básicamente la misma cosa. Entonces tampoco voy a hacer muchas bolas, pero quiero aplicarlas de Transform. Transform. Y tú puedes transformar un elemento como se te pega la gana, ¿no? Por ejemplo, el más sencillo creo que es de Scale, que le puedes decir, quiero este elemento que es un poquito más chiquito. Entonces, cuando le cargue esto, se va a hacer más chiquito. El problema es que con Hover de repente se hace muy chiquito y el mouse desaparece y entonces como que rebota. Pero bueno, si mantengo el mouse adentro, se hace chiquito. Tal vez demasiado chiquito, ¿no? Un punto 8 sería un poquito más decente. No está mal, no está mal. Ahora, igual a los humanos somos seres muy raros y lo que nos pasa es que cuando las cosas son perfectamente lineales, cuando todo va súper así, como que nos causa un sentimiento medio raro porque las cosas no funcionan así en el mundo real. Cuando nosotros vemos las cosas que se mueven, vemos por ejemplo alguien que como que toma energía y se lanza. Y entonces al principio tiene buena velocidad y después va muy lento. O vemos una pelota caer, que cae muy rápido y cada vez va más rápido. Entonces, es muy raro ver cosas naturales en las que se muevan como que a una velocidad constante. Entonces, por ejemplo, tenemos funciones como is-in. Les digo, no sé qué tanto agarren la velocidad del internet para que noten la diferencia, pero ahorita se los muestro en otro lugar que se los explica un poquito mejor. Así como pueden hacer la scale, pueden hacerle una transformación de... ¿Cómo se llama la de moverse? Translate, eso. Translate. Le pueden poner que se mueva un rem para el eje X y un rem para el eje Y. Entonces lo salvan y lo recargan y se mueve un poquito, ¿no? Entonces, está padre, bueno, tal vez un poquito menos, 200 milisegundos. Entonces, como que ya se pueden ir dando cuenta de en dónde podrían ocupar estas animaciones. Tal vez para tener el texto más grande, por ejemplo, pueden hacer lo mismo, ¿no? Font weight, no sé, 800 y font size 1.2 rem, tal vez. Y entonces, cada que seleccionan algo, cambia un poquito el tamaño, se hace un poquito más grande. Así también está, por ejemplo, Rotate, que si yo quiero hacer, no sé, algo que rote 30, creo que se escribe así, y gris. Déjame recargar esto. Nada más le dejas dej. Dej. Thank you. Ahí estás. Digo, no está súper común y no he visto muchas páginas en las que pasa esto, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Bueno, tal vez 30 grados es mucho, tal vez 10, ¿no? Bueno. Entonces, poco a poco pueden hacer ciertas animaciones para que hagan las cosas un poquito más dinámicas para sus usuarios. Nada más, tengan cuidado con la gente porque hay mucha gente que como no le gusta la página, es que tiene un montón de efectos y que se toma 30 segundos en que carguen las cosas, nada más para que se vean bonitas. Entonces, lo que yo más les recomendaría es ocupar, si se dan cuenta con esta instrucción de transiciones, casi que pueden hacer cualquier cosa. Obviamente, si eligen colores más bonitos y un tiempo más decente, las cosas se ven mejores. Hay otra forma de hacer las cosas que se llaman animaciones. A ver si me salen esto de memoria. Entonces, las animaciones
Tienes que decirle qué animación quieres hacer. Vamos a ponerle, no sé, spin. A ver si esto me queda bien. La animación va a ser spin y va a ser infinita y va a tomar un segundo. Creo que es del orden de las cosas. Bien, Algo muy importante es que la palabra spin es lo que tú sí, quieras. sí, No, Pepe. no hay palabras reservadas. Vamos a hacer la animación de Pepe. Entonces, aquí, ay, Dios mío, siempre me hago con esto. Esto sería keyframes, perfecto. Keyframes te permite decidir, casi casi como si fueras un director de cine, qué es lo que quieres que pase en cada un momento de tu animación. Entonces, igual, se me hacen bolas, creo que de 0%. No estoy muy seguro. Pero vamos a ver qué sale. Sí, Perfecto. Y 100%. Entonces, supongamos que al principio, no sé, la animación de Pepe, lo que queremos hacer justamente es un transform. Queremos rotar originalmente 0 degrees y al 100% que ya haya acabado de girar de manera completa a 360 degrees, ¿no? No vamos a aplicárselas a todos porque si no va a ser un desastre y se va a empezar a mover esta cosa bien loca. Vamos a hacerlo al NTH, al tercer hijo, para que tenga espacio para girar y solamente con hover. A ver, vamos a ver si esta cosa funciona. Ahí está. No, ok, un segundo es mucho. 10 segundos. Entonces, puede hacer lo que tú quieras. Y esto es infinito y entonces la va a pasar ahí girando eternamente. Creo que hay otra que se llama... Ay, ¿cómo se llama el inverso? Reverse. Que va a llegar al final y después como que se va a ir... Ah, bueno, ahorita está en sentido reverso, ¿no? Va de 100% a 0%. Hay otro que justamente llega al 100% y de regreso. Entonces, por ejemplo, le puedes poner esto infinito. Tal vez, no sé, solamente al tercer hijo, ¿no? Que lo haga cada 4 segundos. Entonces, recargas esto y recargas esto. Y tu página, bueno, esta cosa va a pasar ahí girando durante un buen rato. Igual, no tiene por qué ser perfectamente de 0 a 100. Puedes ponerle justamente, que no sé, en el 25% de la animación, que no se haya movido mucho. 10 grados, por ejemplo. Y ya después, durante el 75% restante, bueno, si quieres tal vez un poquito más, durante los primeros 40% casi no se mueva. Y después que le agarre velocidad. Entonces aquí se nota. Durante los primeros 40% no hace nada, bueno, casi nada, y ya después agarra velocidad. Y puedes así, aquí ponerle lo que se te pegue la gana, ¿no? O sea, si quieres, inicialmente el background color es de color rojo, al 40% se vuelve green, y para el final de la transición esta cosa es blue. Y creo que esta cosa debería funcionar. Ahí estás. Entonces, tenemos esto en rojo, blue, esto. Puede ser lo que aquí se les pega de su cama. Aquí están limitados básicamente por su imaginación y por las cosas raras que quiera la persona que quiera la página web. Pero está muy padre y a comparación de otras formas de hacer animaciones en programación, yo creo que es una forma muy intuitiva de hacer las cosas. Es muy declarativa. Tú le dices a la computadora qué quiere hacer y la computadora se encarga de adivinarle cómo tiene que configurar esto y sacar cosas bien raras, por ejemplo, curvas de Bézier para las transiciones. Entonces, eso está bastante padre. Tú, si quieres hacer la transición de algo en específico, tienes que ponerle qué es lo que quieres transicionar, por ejemplo, el background. Y si quieres hacer transiciones para más de una cosa, pones toda la cosa, comita, y la siguiente cosa que quieres transicionar, ¿no? Los gradientes también son muy padres. Tampoco creo que nos tengamos mucho tiempo para verlos, pero los gradientes son muy padres, se llevan mucho con las animaciones. Aquí era justamente lo que les decía. Se puede llamar como se les pegue su gana, color me, y pasar de cierto color a otro cierto color en cierto tiempo. Bien, tal vez esto tenga un poquito más sentido, sin la rotación, sin la rotación hardcore. Pasar de... ahí está. Creo que esto sería más facilito. Pasar de azul al color que tienen por defecto. Entonces, eso se puede hacer. Y ya. Eso es básicamente lo basiquito que tendrían que saber de animaciones. pues dale clic ahí para que vean un ejemplo de animaciones. Qué bonito. Para los que me sigan en Facebook, en Instagram, hace poquito publiqué justamente esa animación de cómo se hace un spinner. Y justamente se hace con las propiedades que nos acaba de enseñar Oscar.
Simplemente es un div en HTML y aquí está lo que tienen que hacer. Todas estas propiedades ya no las sabemos, ¿no? Un border, un width, un height. Y lo que importa es la última línea que pongo, que es una animación. La llamé spin, es lineal y es infinita. Y quiero que en la posición 0, bueno, a partir del 0%, 0 grados y al 100%, 360. Ahí Ay, está el resultado. qué elegante, qué buena idea. Sí, justamente con un rotate debería quedar sencillito. Hay mucha gente que se encarga de hacer pinturas en CSS. Es medio rara y su computadora los va a medio odiar. Pero de que se puede, se puede. Hay gente que ha pintado Mona Lisas o ha pintado Teslas dentro de CSS. Está muy padre. ¿Más preguntitas? Creo que sí, te lo creo tanto. Preguntas. ¿Se puede hacer más de una transformación a la vez? Sí, se puede. Sí. Si no me equivoco, es simplemente transform y le pones las cosas que quieres hacer las transformaciones, nada más separadas por comitas. Entonces, si quieres hacer un rotate 20 grados, coma, scale 20%, coma, no sé qué, así simplemente separadas por comas. De animaciones hay un mundo también, ¿eh? Básicamente toda la carrera de UX y de UI es justamente eso. ¿Qué animaciones se ven bonitas? ¿Por qué se ven bonitas? ¿Cómo pensamos la gente para que algo tenga sentido y no? ¿Cómo mover algo de un lado del otro de la pantalla y demás? Que si podemos volver a explicar lo de los porcentajes. Voy a tener que volver a robar el control entonces, claro. Si quieres me regreso. Ah, bueno, sí. Porque es un código, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Sí se puede compartir? No se puede compartir. Otra vez. Aquí. Bien. Lo que les decía, a ver, vamos a buscar una animación que tenga algo de sentido. Ya sé cuál, bueno, no. Vamos a quedarnos con los rotates. Los rotates creo que daban bastante sentido al mundo. Formateamos. Vamos a ponerle my animation. CSS es muy fan de poner los guiones medios. Entonces, si ustedes se pueden hacer variables de CSS, guiones medios es la forma de separarlos. No hagan my animation, ni hagan my animation. En CSS es my-medio animation. Simplemente es cosas de estilos. Y bueno, las animaciones se componen por frames, igual que en una película, igual que en cualquier otra forma de animación que haya visto. Y lo que tú tienes que poner es todos los keyframes que a ti te interesan. Yo puse estos porque a mí me interesan. Puedes ponerle desde 1 hasta los que tú quieres y CSS se va a interpolar de aquí para acá como que todas las propiedades intermedias, ¿no? Al 1% no tendría que estar y al 2% no tendría que estar, ¿no? Entonces, tú le pones al 0%, cuando lleve el 0% de mi animación, cuando esté empezando, ¿cuáles son los estilos que tiene que tener mi objeto? En ese momento, al 0%, cuando esté empezando mi animación. Puedes ponerle, no sé, al 50%, ¿qué es lo que quieres que pase? Y al 100%, ¿qué es lo que quieres que pase? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ponerle al 50%, pues 180 grados. Y al 100%, pues 360, ¿no? Y ya se le va a pasar ahí girando eternamente. Si no me equivoco, creo que utiliza ESOut por defecto. Entonces, tal vez linear. Linear haría como que todo un... Ay, Dios mío. Linear haría como que todo más decente. A ver si funciona. Ahí estás. Un linear te asegura que vaya de manera consistente, ¿no? Que todo gire decente. Les repito que esto es raro que la gente lo quiera, entonces puedes ponerle, no sé, is in y es out, para que haga la velocidad al principio y al final. Entonces, hay gente que lo prefiere así, pero si quieres evitarte, como que para empezar bien, lineal, ¿no? Para que veas justamente que todo se va moviendo de una manera consistente. Si quieren sacar estas de manera a manita, estos son curvas de Bézier. Hay un profesor de SCOM que le gusta mucho hacer curvas de Bézier, pero no me acuerdo en qué clase las ven. Déjame ver dónde encuentro las curvitas de Bézier. Esto es otra cosa. Animations. Ese chico también me cae muy bien. Y déjame ver si encuentro aquí las curvas de Bézier.
Aquí están. Básicamente es cómo se comporta el movimiento a comparación del tiempo. Entonces puedes tener cosas como muy raras. No sé, por ejemplo, si estas de Elastic las tenga CSS, supongo que no, pero estaría padre ponerlas. Porque justamente es como que un rebote, como que llega al final, se pasa y rebota. Entonces, está bastante padre. Eh, Pueden ponerle las cosas que ustedes quieran, ¿no? Entonces puedes poner, no sé, el 25%, que casi no se haya movido. Volvemos a lo mismo, 10 grados, y después que haga la velocidad. Entonces, durante el 25% de la animación casi no se mueve y después llega la velocidad. Esos son los keyframes. Tú puedes ponerle tantos como quieras. Y CSS se va a interpolar entre uno y el otro. No sé si ha habido más preguntas. Otra pregunta. En el ejemplo de Spinner, ¿se puede animar el borde o tendría que sobreponerse un borde? Es que lo intenté en la tarea, pero me giraba toda la imagen. Te toca a ti, Luis. Em, pues yo creo que si le pones que solamente quieres animar el borde, tal vez funcione así como en Transition. Pero no sé, yo nada más he hecho animaciones, pero con todo el objeto. Ujú. Así que Sé que se puede con todo el objeto. Dudaría que se pudiera con fragmentos del objeto, pero quién sabe. Mm, yo creo que más bien lo que buscas es una transición, ¿no? Al borde, ujú. como cambiar el color o algo así. ¿Cómo se llamaba la página anterior? ¿Cuál página? ¿La del Spinner o las que les mostré ahorita a ustedes? Esta Yo creo que la que es mostraste. de un chico que básicamente se dedica a hacer puras cosas de ser. Y de hecho se volvió casi millonario, o sea, medio millón de dólares en un curso de CSS que sacó hace poquito. Eh, y justamente para conseguir una audiencia así, pues los últimos 4 años se le ha pasado publicando un montón de cosas muy interesantes de manera gratuita. Entonces aquí tenemos algo de CSS y la otra cosa es después de la clase, entonces no les voy a hacer spoiler. Pero si quieren entender un poquito de CSS, de las transiciones, Cookie, de cuáles son las cookie. propiedades que llevan cada una de ellas, de las funciones de ESIN, ESOUT y demás cosas, y cómo se ven, se los recomiendo mucho. Por ejemplo, aquí es muy obvio que al principio lleva buena velocidad y después como que se va haciendo cada vez más lento, ¿no? Y lo mismo, bueno, lo inverso, llevas poquita velocidad y después agarras velocidad. O aquí llevas buena velocidad, después lento y después agarras otra vez velocidad. Ese te la puedes pasar, ¿no? Haciendo como que todas las posibles. Tú puedes hacer tus curvas de Bézier, que si a alguien les gustan las matemáticas, si sirven para algo, se pueden ocupar para curvas de Bézier, y demás, ¿no? Se los puse y también están los links que vamos a pasarles al final de la clase. Ahora sí. Bien, después de haber visto animaciones, vamos a ver lo que es el Dark Mode, el famosísimo Dark Mode en los sitios. Y es básicamente cuando nosotros Creo que estás tenemos varias muteado. versiones. Lo siento, lo siento. Bueno, pues básicamente vamos a empezar con a ver Dark Mode o Dark Theme. Básicamente en todos los sitios web, bueno, en los sitios web modernos, ya puedes tú modificarle como usuario, decidir qué color quieres ver, ¿no? Si quieres ver un color clarito, un color oscuro. Y eso de hecho nos ayuda mucho a nosotros como programadores, sobre todo en las documentaciones. Cuando vamos a buscar documentación, estamos ahí investigando y el tema está todo blanco. De hecho, aquí hay un ejemplito, por ejemplo, este, con la página de Tailwind CSS, que ahorita lo vamos a ver. Tailwind es de Si se dan amor. cuenta, si voy aquí a la documentación, no hay forma de cambiar el tema a color oscuro. Entonces, si tú estás programando en la noche, pues te tienes que rifar así, ¿no? Pero hay otros lugares como por ejemplo, a ver, Oscar, dime un tema, un lugar, Creo que GitHub tiene. Material UI. Bueno, YouTube. GitHub tiene. Sí, YouTube GitHub tiene también también. apenas. Pero por ejemplo, Material UI automáticamente se acomoda, ¿no? Estás aquí, este es un framework de CSS justamente, pero para React, que también lo vamos a ver en su momento. Entonces, tú estás aquí buscando información
Y si estás en el día y no te molesta, pues lo puedes ver así, ¿no? Y pues un tema oscuro, pues se vería algo más o menos así. Básicamente esta ideología no es justamente tener un tema claro y un tema oscuro, sino tú le puedes cambiar el color a como tú quieras. De repente quieres un tema claro, un tema verde, un tema rojo, pero por lo regular es blanco y negro, pero no siempre es así. Tú lo puedes hacer como quieras. Y de hecho justamente este es como que un ejemplo, ¿no? Es un tema claro, un tema oscuro, pero no justamente son colores blancos y negros, sino son naranjas y cafés. Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla amarilla? Yo soy daltónico, así que no voy a contestar. Porque tengo aquí... Sí, Pues sí, un poco. Ya sí, ¿no? Esto se me había olvidado quitarlo. Eh, Un par de cositas. y justamente aquí hay otros ejemplos. Ajá. Cuando vayan a hacer modos oscuros, así como los tips de la experiencia, generalmente las imágenes que nosotros ponemos en las páginas como que son muy brillantes y en modo oscuro lo que te brilla son las imágenes, porque tu imagen no la va a intercambiar por modo oscuro. Entonces bájenle un poquito el contraste. Igual en CSS se puede hacer eso de bajar un poquito el contraste a las imágenes o poner algo de transparencia, de tal manera que no sean golpes de luz tan intensos. Igual, cuando hagan el modo oscuro, hay que hacer muchas más cosas. No simplemente basta con invertir colores y tará, porque si no pasan cosas muy raras. De hecho, este pedacito es justamente qué es lo que pasaría si tuviéramos un modo claro, un modo oscuro que es simplemente invertir todo, y un modo oscuro bien hecho. La persona que hizo esto es la creadora de Factory UI, que es la creadora de Telwi. Entonces, tiene sentido de lo que dice. Bueno, ahorita todos estos son conceptos que estamos viendo rápido porque los voy a explicar en código. Vamos a hacer un dark theme a un sitio web que vamos a crear ahorita. Y algo muy importante también es local storage. Local storage es pues un objeto en JavaScript que básicamente se refiere a un espacio de memoria en el navegador donde ahí nosotros podemos almacenar cualquier información de nuestra aplicación, como las preferencias del usuario o justamente el tema que le gusta al usuario, ¿no? Si ustedes ya se hicieron la tarea que les dejamos de Async Await y las tarjetitas y las tareas, vieron que ahí en algunos ocupé local storage. E incluso muchas personas incluyeron local storage en sus tareas y entonces cuando refrescabas la página, las tareas permanecían. Entonces eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Básicamente lo que podemos guardar únicamente son cadenas de texto. Si tú quieres guardar un objeto, quieres guardar un arreglo, primero lo tienes que convertir a texto, lo guardas y cuando lo quieras volver a utilizar, lo vuelves a convertir a arreglo. No se preocupen, ya hay funciones, hay una función que ya lo hace por ustedes, no hace falta que lo hagan a mano ni nada por el estilo. Y la primera función que tiene local storage es justamente guardar elementos, ¿no? Con el método setItem, lo primero que le pasamos es la clave. Por ejemplo, quiero guardar una propiedad que se llame mi gato y el que el valor sea Juan. No sé por qué los desarrolladores de Firefox le pusieron Juan a un gato. Si alguien se llama aquí Juan, pues ni modo, ¿no? Bueno, esta es la forma de poder guardar un elemento, la clave y su valor, ¿no? Como siempre son strings. Y la otra forma es justamente obtener un elemento de local storage con el método getItem. Mandamos a llamar local storage y le pasamos la clave que queremos obtener. Por ejemplo, mi gato. Entonces, esta variable cat, que de hecho está mal utilizar var, esta variable cat, y ahorita ya tiene el valor de Juan, ¿no? Y la otra que también es importante es para eliminar un elemento. Básicamente es el método removeItem y le decimos qué clave queremos eliminar. Algo muy importante aquí en getItem es que si no existe la propiedad o más bien algún elemento con la clave mi gato o con la clave que le pasemos, la variable va a recibir un defined, indefinido. Entonces tienen que verificar que sí exista, ¿no? Después de recibirla tienen que hacer una pregunta como de que si no existe,
hacemos esto. Y si sí existe, pues hacemos esto otro. Bueno, y de esto que vimos rápido hay preguntitas. Y nada Ah, más para calificar. Ah, bueno, sí, adelante, Miguel. no, vas. Para calificar, local storage es independiente de cada página. O sea, si tú creas una página que se llama Ah, sí. Todo's y utilizas local storage, tus datos van a estar solamente guardados para ti. Si Facebook la utiliza, van a tener su propio local storage. Si accede a YouTube, YouTube va a tener su propio local storage. Así que no te preocupes, tú puedes guardar ahí lo que tú quieras. Y va a persistir siempre y cuando no borres la información que tenga tu navegador. Si ustedes se van a cualquier sitio... Ah, bueno, primero la duda que tenía ese vato, ¿no? Sí, gracias. Quería preguntar si hay algún caso en el que no sea como una buena práctica o algo así ocupar local storage. Pues justamente que guardes información sensible. Por ejemplo, estaría muy mal que guardaras información de una tarjeta de crédito o de algo así muy sensible para los usuarios. Esto estarías arriesgando información, ¿no?, del usuario. Entonces, más que nada son preferencias que, sin importar quién las vea, no va a pasar nada, básicamente. Ese es el gran problema del frontend. Todo el código que enviamos JavaScript, enviamos el código, no enviamos el binario. Entonces la gente puede ver lo que estamos haciendo y ver, con que guardan la información de la tarjeta de crédito en local storage con el identificador no sé qué. Y la cosa es que las páginas ejecutan JavaScript. Tienes tu JavaScript y tú ejecutas, pero por ejemplo tienes la extensión, no sé, de un bloqueador de anuncios o una extensión para poner el modo oscuro, cosas así. Esas extensiones pueden ejecutar JavaScript. Entonces, si sabes, bueno, las descripciones saben que tu página guarda la información de la tarjeta de crédito en local storage, pues lo primero que van a hacer es abrir JavaScript, checar tu local storage y mandarla a algún servidor. Entonces, no es una buena idea. La seguridad en la web es un desastre. Preguntan que si local storage puede vincularse con elementos de CSS dentro de las variables. La Pregunta, respuesta es no. pregunta bastante complicada. No, o sea, local storage vive en el mundo de JavaScript. Una vez que sacas sus datos de local storage, puedes hacer cualquier cosa. Básicamente es JavaScript, ¿no? Entonces puedes agarrar ese JavaScript y con él generar CSS, así como podemos generar HTML, puedes generar este CSS o modificar el CSS que ya existe. Tampoco es tan común, aunque hay algo que se llama CSS en JS, que es una técnica rarita de estilos en los que sí lo puedes ocupar, así que técnicamente sí. O sea, sí se puede. O sea, no, pero casi que sí. Para hacer CSS en JS tienes que compilar mucho más Sí, cosas sí. que solo... Se complica la vida, pero de que casi se puede, casi se puede. Bueno, lo que les decía es que si ustedes van a cualquier sitio y presionan F12, les va a abrir justamente la consola. Aquí en este pequeño menú se van a Application y aquí van a tener el Local Storage. En Storage, Local Storage. Y aquí van a estar las páginas que han guardado algo en su Local Storage. Por ejemplo, la aplicación o el sitio de Material UI, que es justamente este, acaba de guardar esta información de aquí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Solamente saben los desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Twitter guardó esta información de aquí, que también quién sabe qué sea, ¿no? Entonces nosotros, aquí está el local storage básicamente. Y cuando refrescamos cualquier sitio, la información se mantiene, justamente. Bueno, aquí ya se fue la de Twitter, no sé por qué. Pero teóricamente se mantiene, ¿no? Y eso es muy importante que sepan en dónde está. Application, Storage, Local Storage. Porque cuando ustedes hagan prácticas y así, pues tienen que saber si de verdad sí se guardó o qué valor fue el que se guardó, ¿no? La llave y el valor. Bueno, ¿no hay más preguntas? Pues vamos a codear un poco, pero antes de codearlo, justamente se los iba a enseñar cómo se hace en CSS lo de Dark Mode, pero pues de una vez vamos a hacer vamos a ver Sass. Que Sass es una herramienta que en su momento fue muy famosa y básicamente es CSS con superpoderes. Hay unas desventajas de CSS, como vimos hace poquito con Oscar, es que tenemos que crear una serie de selectores para dirigirnos a un elemento en específico. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un botón adentro que está dentro de un div y ese div está dentro de una card y esa card está dentro de
un contenedor de cards y así. Entonces tenemos que ir llamando desde el selector padre más alto, ir bajando poco a poco hasta llegar al selector de ese botón y darle estilos. Entonces, pues SAS lo primero que nos proporciona, o la ventaja, las primeras ventajas que vamos a ver ahorita son los selectores que no son nested precisamente. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí estoy en SAS Master, que básicamente es para probar SAS. Este cuadrito de aquí va a ser SAS justamente. Aquí al centro va a ser CSS y aquí hay un HTML común y corriente. Entonces, si nosotros queremos darle estilos, por ejemplo, a este H1, lo correcto sería entrar a Section y luego H1. Y ya aquí darle cualquier estilo, ¿no? Por ejemplo, Color Red, para que se entienda. Entonces, fíjense cómo la sintaxis es muy parecida a lo que es CSS. Ahorita vamos a ver que hay dos versiones de SAS, pero ahorita les voy a enseñar esta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy compatible con CSS. De hecho, si tú renombras tus archivos CSS a .scss, que es la extensión de SAS, no va a pasar absolutamente nada, sino que simplemente tu navegador no lo va a reconocer, porque como vimos en la primera clase, el navegador solamente entiende CSS, JavaScript y HTML. Entonces, este codiguito de aquí tiene que pasar por un proceso de compilación para convertirlo a CSS. Pero entonces, esta sería la forma, digamos, normal o convencional de hacerla. Pero ¿qué pasa? Bueno, SAS nos permite hacerlo de esta forma. Supongamos que aquí le quiero dar un estilo al contenedor, por ejemplo, es que aquí no hay autocompletado. Background, por ejemplo, gris. Creo que era gray. Sí, y me lo pone gris, ¿no? Entonces, para darle estilos al H1, aquí directamente adentro del selector de section, puedo directamente darle estilos. Entonces, aquí ya estoy especificando explícitamente que este H1 está dentro de section. Y ya le puedo dar justamente el color red. Y se aplica. Entonces fíjate cómo cuando se compila hace la forma correcta, ¿no? Entra a section y luego entra al H1. Y nosotros hicimos este código. Entonces esto es bastante limpio de hacer las cosas. Otro ejemplito sería entrar aquí a este div que se llama actions y luego a botón. Entonces vamos a entrar a .actions. Y dentro de actions hay botones, entonces button. Y ya le puedo dar, por ejemplo, un padding arriba y abajo de 3 rem. Bueno, a todos lados, para que se note. Entonces aquí están mis botonzotes, ¿no? Entonces esta sería la forma de trabajar selectores anidados en SAS. Y así es como se convierte a CSS normalito, ¿no? Como se haría. Entonces esto ahorra muchísimo tiempo ya cuando estás haciendo cosas muy grandes. Como les decía, hay dos versiones de SAS. La terminación .scss, que es la que estamos viendo ahorita, y la terminación .sas. Si lo selecciono, fíjate cómo me convierte el código. Y tú dirás, ¿esto sigue siendo CSS? Pues sí, básicamente. La diferencia entre uno y otro es que aquí no utilizamos llaves, utilizamos tabuladores. Ajá, entonces aquí yo estoy utilizando un tabulador para decirle que esta propiedad pertenece a section. Estoy utilizando aquí otro tabulador para decir que esta propiedad pertenece a un H1. Entonces, fíjense cómo la sintaxis se vuelve muy limpia, ni siquiera tenemos que poner puntos y comas ni nada. Y va a seguir funcionando. Entonces, depende de cada uno la sintaxis con la que se queden. Al principio yo intentaba hacer esta porque, pues, literal se ve hermosa. Pero con el paso del tiempo, cuando tu proyecto crece, te empiezas a hacer bolas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que utilicen el SCSS normal y así ya es un poquito más entendible, ¿no? Es básicamente la historia de Python. Se ve muy bonito, pero es un desastre en un proyecto a larga escala. Exacto. La siguiente propiedad son variables. Ya vimos que en CSS ya hay variables por defecto, pero antes no había. Eso es casi nuevo. Y entonces SAS nos permitía utilizar variables. Por ejemplo, simplemente ponemos el signo de pesos y ya le damos el nombre a la variable. Por ejemplo, pues como los colores, ¿no? Primary. Y le asignamos un color. Bueno, vamos a ponerle Steel Blue.
Y ya se lo podemos pasar a cualquier elemento. Y exactamente igual. Abrimos, bueno, signo de pesos, primario. Y teóricamente funciona, ¿no? Es una sintaxis también más bonita de hacer variables. No necesitamos llamar al selector root. Y algo que no les he dicho es que con Sass también podemos hacer ciclos for, ciclos while. Básicamente le agrega como que programación lógica a CSS. Pero eso ya son cosas un poquito más avanzadas. También vamos a ver lo que son mixins. Los mixins son simplemente trozos de código CSS que nosotros le podemos asignar a diferentes elementos. La sintaxis es la siguiente, es @mixin y le damos un valor, por ejemplo, bueno, un nombre, por ejemplo M1 de mixin 1. Abrimos llaves y aquí vamos a darle estilos como si fuera un elemento, por ejemplo a los botones. Entonces yo quiero que mi botón tenga un padding, bueno, para que se vea rápido, un color red, el clásico, ¿no? Un color red y un background blue. Y para poder utilizar este trozo de código CSS lo puedo ocupar en varios lugares. Por ejemplo, supongamos que lo quiero utilizar en el section. Entonces mando a llamar con @include y el nombre M1 y automáticamente funciona. Bueno, eso sería muy feo. Dejémoslo en green. Funciona. Entonces supongamos que yo también lo quiero ocupar aquí en los botones. Entonces pues pongo un @include y el nombre del mixin y también se aplica. Entonces estos mixins son muy útiles para, por ejemplo, queremos hacer varios contenedores y tienen diferentes nombres, entonces simplemente creamos uno y lo incluimos en el lugar donde nosotros queramos. Y obviamente podemos aplicarle muchísimas más propiedades, ¿no? Todas las propiedades de CSS que ya conocemos. Algo muy importante es que también podemos agregarle lo que son parámetros a estos mixins. Creo que la sintaxis era esta. Los parámetros los ponemos igual con signos de pesos, por ejemplo color. Y justamente esta variable que le pasemos la vamos a definir aquí, color. Entonces cuando yo le incluya, por ejemplo en este section, abro paréntesis como si fuera una función y le paso justamente el color. Voy a ponerle blue. Y creo que tengo que pasar la variable también. Bueno, vamos a revisar justamente la documentación para ver cómo es que funciona, ¿no? De hecho ahí en la presentación les había puesto justamente el link a esta documentación. Y pues aquí están los ejemplos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este mixin lo que hace, bueno, no sé si se alcanza a ver, resetea lo que son las listas, ¿no? Le puso reset list y le agregó estas propiedades. Entonces a nuestra lista simplemente le incluyó y se aplican estos estilos más aparte los estilos que nosotros queramos. De hecho aquí hizo un ¿no? Este es otro mixin donde incluyó el mixin que está acá arriba. Y al final este mixin que se llama horizontal list lo incluyó finalmente en su propiedad UL, ¿no? Y los argumentos se hacen de esta forma. Si era así, no sé por qué no funcionó. Le tenemos que pasar en el mixin que estamos creando, le ponemos el signo de pesos y las propiedades, y estos valores los sustituimos en las propiedades aquí adentro que nosotros queramos. Por ejemplo, está colocando esta propiedad aquí y también aquí abajo. Entonces teóricamente nosotros cuando mandamos a llamar el include le tenemos que pasar los valores de estas variables y se van a sustituir aquí adentro. Aunque no sé por qué aquí no funcionó, pero pues quién sabe, ¿no? No podrá ser porque al de arriba al otro include que hiciste no le estás pasando y está haciendo un error o algo así. O no, lo estás ocupando en un lugar. A ver, voy a ver. Efectivamente. Es porque el de aquí abajo no le había puesto, no le había pasado una propiedad y el de aquí arriba sí, gracias.
¿no? Entonces haciendo, por ejemplo, yo quiero que esto sea blanco, pero aquí quiero que sea rojo. Y se aplican los mismos estilos del mixing, pero ya con algunas modificaciones dependiendo de qué queremos hacer. Entonces estos mixings son muy útiles y es una forma muy bonita de programar este CSS, ¿no? Y teóricamente aquí me tienen que estar compilando lo que estoy haciendo. Entonces aquí tengo el color red y a mi H1, ¿no es cierto? A mi botón. Sí, mi botón tiene la propiedad red, el color red. Y a mi section que tiene, le pasé el color blanco, justamente lo tiene blanco, ¿no? Bueno, ahorita ya vamos a pasar a ver los frameworks, pero antes vamos a hacer pues el proyectito que les había dicho con SAS. Algo que no les habíamos mencionado, que lo vamos a ver creo que en la siguiente clase, es lo que es Node o los paquetes de NPM. Node.js tiene bueno, básicamente con Node.js nosotros podemos importar código de otras personas. Si nos vamos a NPM, NPM significa Node Package Module, que básicamente nosotros aquí podemos encontrar bastantes paquetes o códigos de otras personas que ya han hecho. Por ejemplo, justamente la que vamos a utilizar es Node SAS, que básicamente es un compilador de SAS. Nosotros lo instalamos y ya lo podemos utilizar, pero básicamente es código de otras personas que nosotros podemos utilizar, y así justamente es como nosotros programamos actualmente las aplicaciones y los sitios web. Nosotros importamos librerías de otras personas y las ocupamos. Otro ejemplo sería React, por ejemplo. Es una librería, nosotros nada más la utilizamos. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, solamente se los menciono porque yo lo voy a ocupar ahorita justamente para poder compilar SAS. Entonces, aquí me voy a crear una carpetita y pues la voy a arrastrar aquí a mi editor, ¿no? Y pues hacemos el clásico index HTML. Y entonces aquí adentro vamos a crear, justamente voy a ocupar el código que tenía aquí. Yo no le descargo porque Este ya HTML tengo de hecho. aquí. Sí, es que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, aquí voy a pegar el HTML que estábamos viendo con SAS. Y pues vamos a crear primero lo que es el estilo CSS, ¿no? Voy a ponerle estilos.css y antes de que se me olvide lo voy a importar. Link a estilos.css. Ah, pero aquí vamos a trabajar con SAS, ¿no? Entonces lo voy a cambiar el nombre a estilos.scss. Ajá. Y entonces esto ya no va a funcionar, por lo tanto voy a abrir mi terminal y la forma de instalarlo es npm install SAS, después de que lo instalemos, ¿no? Después de que instalemos Node. Pero como les digo, esto no lo tienen que aprender ahorita, lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver todo lo de los paquetes para que entiendan todo esto que estoy haciendo, ¿no? Pero ahorita nada más me estoy descargando justamente el paquetito para poder compilar SAS. Bueno, ya se instaló, entonces Node SAS watch estilos.scss y de salida quiero que sea estilos.css. Listo. Entonces aquí puedo hacer un body color negro, compila automáticamente y pues voy a abrir esta en mi navegador, ¿no? Me creó una carpeta. Entonces, déjenme cancelar esto de aquí. Y le voy a poner en la carpeta CSS. Y yo voy a crear otra, le voy a cambiar el color. Guardo, compila. Y me creo aquí el archivo compilado
en este ya .css, ¿no? Entonces aquí en el index le voy a decir que está en la carpeta css diagonal estilos.css. Entonces actualizo y pues ya funciona. Pues vamos a comenzar con el tema, ¿no? Primero vamos a darle algunos estilos justamente a lo que es esta, según yo es una tarjetita, entonces está todo dentro de un section, ¿no? Vamos a ocultar esto de aquí, dentro de un section. Entonces vamos a empezar por ahí. Al section le quiero dar primero un color blanco, un background blanco. Quiero que tenga un padding de un rem y tenga un border nada más de un pixel solid negro. Entonces actualizo y pues aquí se ve, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, digamos que este es mi tema oscuro. Entonces de alguna forma yo tengo que indicar los estilos para el tema color oscuro. Entonces siempre se recomienda empezar desde el body. De hecho aquí no agregué los estilos que siempre hacemos, que sería un margin 0 y un padding 0 y pues un box sizing border box. Y al body le voy a cambiar nada más la tipografía. Bueno, le voy a poner un background F2 suponiendo que es el tema blanco de mi aplicación. Entonces actualizo y ya está. Bueno, aquí vamos a darle un margin de un rem y ya se ve, ¿no? Bueno, pues así como nosotros empezamos aquí, de hecho este section va justamente dentro del body y va a funcionar exactamente igual, no va a cambiar nada, ¿no? Ya estamos trabajando con Sass. Entonces al body, supongamos que yo le voy a aplicar la clase dark, y dentro de aquí yo voy a ingresar todos los elementos, bueno, todas las propiedades que yo quiera para que se vuelva todo oscuro. Entonces para probar justamente al body le voy a dar la clase dark. Entonces dentro de este selector yo le voy a poder dar los estilos oscuros a mi aplicación. Entonces voy a empezar con un background pues negro y un color blanco. Entonces actualizo y ya se ve, ¿no? Entonces como en primera instancia mi section también es blanca, no se ven las letras, por lo tanto también tengo que modificarla. Section, y ahora quiero que tenga un background negro, pero no tanto, un poquito más clarito, ¿no? Y pues ahí se ve más o menos. Entonces supongamos que ya tengo mi tema blanco y mi tema oscuro. Entonces ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que cambie, no? Una forma de hacerlo, porque hay varias, es haciéndolo con un botón. Entonces voy a crear un botón que se llame teme, bueno, que tenga de valor teme, y le voy a dar un ID. Se va a llamar teme toggler. Entonces actualizo y aquí está mi botoncito, ¿no? Entonces yo quiero que con este botón cambie mi tema, pero nosotros sabemos que el CSS que va a cambiar el tema va a depender justamente de la clase body. Si yo se la quito y actualizo, vuelve a blanco, y si yo se la dejo y actualizo, vuelve a negro. Ajá. Entonces nosotros tenemos que darle funcionalidad con JavaScript a este botoncito. Entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Le voy a poner main.js y lo voy a importar. Script src main.js. Entonces, como siempre, primero me voy a traer el botoncito, me lo voy a traer a JavaScript. ¿Cómo me lo traigo? Pues con query selector, ¿no? Const botón va a ser igual a document.query selector, y le puse el ID teme toggle, ¿no? Lo voy a copiar para no equivocarme.
Y entonces a este botón le vamos a añadir un event listener. Entonces botón1.add event listener y quiero que me detectes el evento click, es decir, cuando yo le dé clic a ese botón, quiero que me ejecute la siguiente función, que va a ser una arrow function. Entonces me voy a traer también al body, const body va a ser igual a document.body. Entonces al body quiero modificar la clase de listas. Algo que no les habíamos dicho es que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una propiedad class, JavaScript lo ve como un arreglo de clases. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar más de una clase a los elementos. Por ejemplo, quiero que el body tenga la clase dark, pero quiero que también tenga la clase container, quiero que también tenga así múltiples clases, y para que obtenga diferentes estilos dependiendo de lo que queremos hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos estas clases en JavaScript, pues JavaScript las toma como un arreglo de clases, separadas. Cada espacio, pues obviamente separa una clase, ¿no? Entonces, en el body voy a acceder justamente a su lista de clases. Entonces voy a ponerle class list punto toggle. Toggle es un método justamente que me permite intercambiar entre entre una clase. La clase que quiero estar intercambiando es dark. Es decir, si body ya tiene la clase dark, se la va a quitar. Y si no la tiene, se la va a poner cada que nosotros demos clic al botón, ¿no? Entonces yo voy a guardar esto, actualizo y teóricamente ya funciona. No, ya tenemos nuestro dark theme en nuestra aplicación, ¿no? Ahora, algo que pasa es que si yo actualizo, bueno, si yo le dejo por defecto el tema blanco, si yo actualizo, regresa a blanco. Entonces lo puedo cambiar a negro y si vuelvo a actualizar, vuelve a ser el blanco porque de ninguna forma lo he guardado en ningún lado, ¿no? Entonces vamos a guardarlo justamente en local storage para poder para que persista justamente el tema, ¿no? Si el usuario lo cambió a negro, pues cuando vuelva a entrar a la página que siga oscuro, ¿no? Entonces, para ello voy a crearme aquí una variable let, bueno, const, que se va a llamar theme local. Es decir, esta variable va a obtener el tema que nosotros vamos a guardar en local storage. Entonces voy a llamar al objeto local storage, como habíamos visto, y para poder obtener un tema, bueno, obtener una propiedad, utilizamos getItem y le pasamos una clave, una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner team. Entonces, de primera instancia, cuando se ejecute este código, esta variable va a obtener el tema, ¿no? Si es la primera vez, obviamente team va a recibir un defined. Entonces tengo que preguntar si mi tema local es justamente igual a dark. Si el usuario guardó el tema oscuro, entonces a mi body en su lista de clases quiero justamente añadirle, este es otro método, la clase dark. Add es para añadir una clase, toggle es para intercambiarla y también hay otra que se llama remove, que pues nada más la quitan, ¿no? Entonces, si esto sucede, automáticamente cuando cargue la página, al body le va a aplicar la clase dark y se va a quedar en color negro. Por lo tanto, ahora tenemos que manejar cuando el usuario actualice aquí el tema, directamente lo tenemos que guardar a local storage. Entonces vamos a ocupar una variable que se va a llamar currentTeme
o básicamente el tema actual que está en la página. Eh, Vamos a ponerle que por defecto sea light y vamos a preguntar si justamente mi body tiene en su clase lista, si en su lista de clases contiene la clase dark, es decir, si el body ya tiene aplicada la clase dark, entonces mi current theme no es light, entonces es dark. Ajá. Y ahora sí, ya que tenemos cuál es el tema que está ocupando, light o dark, es justamente el que vamos a guardar en local storage. Entonces, local storage punto set item y le pasamos la llave. La llave va a ser team y el valor va a ser justamente current team. Ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero me traje el botón de aquí, que va a cambiar el tema. Y me traje también el body. Accedo a él con document.body. Y entonces primero voy a crear una variable que va a recibir o va a buscar si existe en el local storage una llave que se llame team. Y me la va a guardar en esta variable, ¿no? Si no existe, me va a devolver un defined. Entonces tengo que preguntar si este tema local es igual a dark, o sí es igual a dark, entonces al body añádele la clase dark. Si es light o si es un defined, no lo va a hacer. Entonces va a empezar con el tema en color blanco. Y finalmente a mi botón le añado un evento, justamente el evento click, que cuando justamente le demos clic al botón, intercambie la clase que tenga, la clase dark, es decir, si no la tiene, que se le agregue, y si sí la tiene, que se la quite. Y voy a crearme una variable que se va a llamar light, por ejemplo, y voy a preguntar si actualmente mi body contiene la clase dark, pues a mi current team lo cambio a dark, y justamente current team va a guardar el tema que tengo actualmente. Entonces finalmente en local storage almaceno con la clave theme el current theme que tenemos aquí, ¿no? Entonces justamente si yo lo dejo aquí en color negro y actualizo, se mantiene, ¿no? Por más veces que actualizo, sigue negro. Y si lo dejo en blanco, pues también, ¿no? Si vemos aquí en el local storage, aquí está justamente mi theme, light. Entonces fíjense cómo yo cuando le doy un clic, lo convierte a dark. Ajá. Entonces actualizo y se mantiene dark porque obtuvimos la información de aquí y nos dimos cuenta de, el usuario estaba en color negro, ¿no? Entonces dejémoslo en negro. Y aquí vuelvo a actualizar light, ¿no? De hecho aquí tengo, que andaba revisando sus tareas, aquí tengo de algunas personitas que también utilizaron local storage para su proyecto, ¿no? Y pues sí, básicamente esta es una de muchas formas de cómo aplicar el tema oscuro. Y les repito, no siempre tiene que ser blanco y negro. Puede ser por ejemplo, verde y rojo o algo así, ¿no? Pero pues un tema que se vea bonito, que se vea pues agradable a la vista. Y esto de Node y NPM, pues no se preocupen si no lo entendieran ahorita. En la siguiente clase justamente es lo que vamos a ver. Y nos la vamos a pasar aquí un buen rato. Así que de esto no se preocupen. Preguntan qué hace box sizing, que yo tampoco me acuerdo. Creo que tendría que ver con si considera márgenes o no, o algo así, ¿no? Es justamente, trata del modelo de cajas. Eh, Cuando vimos ese al principio les enseñé cómo era una caja, ¿no? Que todo podemos verlo como una caja. Entonces cuando tú le das un margin o un padding, ese espacio que estás agregando de un rem, 2 rem o lo que tú quieras, se agrega como tamaño extra a tu caja. Es decir, si tu caja mide 10 píxeles y tú le das un background, perdón, un margin de otros 10 píxeles, ahora tu caja va a ocupar 20. Ajá. Pero con box sizing va a agarrar esos 10 píxeles de margen de los 10 píxeles de tu caja. Bueno, este es un mal ejemplo. Digamos que el margin es de 2 píxeles.
Entonces, eh, si le aplicamos la propiedad box sizing, lo que va a hacer es que esos 2 píxeles los va a agarrar de los 10 píxeles que mide tu caja. Y si no se lo ponemos, va a agarrar 10 píxeles extras. Entonces va a valer 12 píxeles tu caja. Y ese es un error muy común que muchos no lo ponen, y lo vi en las tareas, de que al final se les agrega un scroll en el body, porque ustedes agregaron márgenes y paddings, pero no le pusieron la propiedad box sizing. Entonces va a ocupar más de, de lo que ustedes creen, ¿no? Bueno, básicamente ese es box sizing. Muy buena recomendación para tenerlo en vista siempre. Pregunta que si puedes volver a repetir rápido sobre cómo importar lo de SAS usando NPM. Como les decía, de eso no se preocupen. Lo vamos a ver La, justamente en la siguiente la clase. próxima clase, vamos a hacer un montón de cositas, NPM, cosas de paquetes, Jam, TypeScript, Git, GitHub, así que va a estar variadita, pero un gran fragmento va a ser ver justamente cómo descargar cosas, cómo ocupar los paquetes, qué es packet.json y cosas así. Así que un gafo. Sí, tenemos que instalar varias cositas y lo vamos a hacer paso a paso justamente para que todos lo entiendan. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta. Sí, entre tener un theme con un botón y un botón light y uno dark con la propiedad onClick. Pues con la propiedad onClick básicamente lo podemos hacer igual, solamente que por ejemplo aquí en el código, en vez de añadir un add event listener, directamente creamos una función normal y se la pasamos a un botón. Aquí en el HTML le podemos, al botón le damos la propiedad onClick, y que cuando dé clic ejecute una función, y justamente queremos que ejecute esta, y no habría ningún problema en ocupar esa propiedad básicamente. ¿Qué otra cosa? En navegadores modernos hay una... es que no es una media query, pero se parece. Que se llama Prefer Theme Dark o algo así. Y justamente es una media query para asegurarte de que el usuario tiene el modo oscuro o el modo claro activado a nivel sistema operativo. Así es como algunas páginas pueden automáticamente cambiarse a modo oscuro si es que todo tu Windows lo tienes, por ejemplo, en modo oscuro, o todo tu Linux lo tienes en modo oscuro, o ponértelo en modo claro si es que todo tu Linux está en modo claro. Es lo mismo que una media query. ¿Sería como manipular más a fondo la funcionalidad del botón? Pues no tanto, yo digo que son básicamente equivalencias. Puedes optar por la que más te sientas cómodo, va a funcionar igual. Pero ahorita que vemos React se va a poner bueno la cosa estando tranquilos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces vamos a ver algo muy bonito que son los frameworks. Los frameworks UI o frameworks CSS son básicamente estilos o pequeños trozos o pequeños componentes que alguien ya programó justamente para que nosotros no estemos peleando con el diseño. Vamos a verlo más a fondo. Ahorita vamos a enseñarles lo que es Bootstrap. Bootstrap es uno de ellos. De hecho, creo que es el más famoso de todos. Vamos a su sitio web. Entonces nosotros aquí, Bootstrap básicamente ya son estilos predefinidos que alguien ya diseñó, ya probó y teóricamente son perfectos, ¿no? Entonces nosotros simplemente podemos mandar a llamar estos elementos y poder utilizarlos en nuestro sitio web. Por ejemplo, me voy a ir a componentes, botones, ¿no? Entonces alguien ya le dio estilos a estos botones que se ven bonitos y nosotros simplemente nos tenemos que copiar este código HTML, copiar y pegarlo en nuestro sitio web y ya funcionaría. Solamente hace falta importar justamente Bootstrap. ¿Cómo se importa? Pues justamente aquí te dice, ¿no? Te da el Quick Start. Tienes que copiar esta línea de CSS que básicamente trae todas las clases que se ocupan en cada componente. Bueno, lo tienes que pegar en tu HTML, ¿no? Y de hecho aquí te manda un Start Template. O sea, básicamente ya es el funcionamiento de tu sitio web. Copias todo esto. De hecho lo voy a hacer y lo voy a pegar aquí en mi HTML, ¿no?
Entonces, esto es lo que necesitamos para que funcione Bootstrap. Simplemente un script que yo creo que contiene animaciones o algo así de Bootstrap. Y lo más importante que son los estilos. Fíjense que también es una etiqueta link, como lo hemos trabajado en otros, como lo hemos estado trabajando, ¿no? Entonces actualizo y fíjate cómo ya tiene estilos por defecto. Yo aquí puedo traerme un componente, por ejemplo justamente un botón, me copio este HTML y lo pego aquí en mi sitio web. Vamos a pegarlo aquí después del H1. Entonces actualizo y aquí está mi botoncito, ya bien bonito. Yo no tuve que ocupar ninguna línea de CSS y ya se ve bien, ¿no? Entonces de este tipo de componentes tiene varios, tiene justamente alertas, tiene cards para los que se les complicaba mucho hacer cards. Pues aquí ya hay cards ya diseñadas para que ustedes las nada más copien y peguen el HTML y se acabó. Entonces esta es una forma muy útil de programar cosas, bueno, de hacer web. Aunque sin embargo yo recomiendo Bootstrap únicamente para hacer cosas rápidas, ¿no? Por ejemplo, que no tienes mucho tiempo y solamente te quieres enfocar en la funcionalidad. Por ejemplo, aquí hay una barra de navegación con todo y búsqueda y todo. Entonces, yo digo que nada más lo ocupen para cuando solamente te quieres enfocar en la funcionalidad y no le quieres dar mucho empeño al diseño, pues ya simplemente te copias cómo se hace esto y ya tú te encargas de hacer que funcione nada más. Bootstrap es como la comida congelada. Está bien cuando tienes hambre, no la hagas todos los días. Sí, básicamente. Bueno, pues de estos estilos, bueno, de estos frameworks hay muchos. Y ahorita les vamos a presentar los más famositos. Por ejemplo, otro es Materialize. Personalmente nunca lo he ocupado, pero creo que Oscar sí. Sí, de hecho yo Con aprendí su... muchísimo de material y de CSS y de JavaScript justamente por Materialize. De hecho mi página ahorita está hecha con Materialize. Y una de las cosas que digo, oh, un día que tenga tiempo libre lo quito. Y nunca lo he podido quitar porque ahí sigue eternamente. Entonces, se pueden crear muchas cosas muy Se llama tu interesantes de página. ahí. Ajá, mi página personal está hecha con Materialize. Hay muchas animaciones bonitas y cosas que se hacen bonitas y toda la cosa. Eh, Obviamente está súper inspirada en Google. Si quieren que su sitio se parezca a un copia-pega de todos los sitios que tiene Google, adelante, Materialize está muy padre. Eh, Igual, tanto Materialize como Bootstrap, no estoy seguro si Foundation, pero esos dos trabajan lo que les habíamos dicho nosotros del sistema de doce columnas. Entonces tú le puedes poner, en vez de, por ejemplo, ocupar media queries, decirle, mira, esta card cuando estemos en un tamaño pequeñito ocupa 2 columnas. Y cuando estamos en un tamaño grande ocupa 4 columnas. Y cuando estamos en un tamaño súper grande ocupa 18 columnas. Bueno, 18 no, 12 columnas. Entonces, era la forma en la que trabajabas tú los tamaños. Es básicamente lo mismo que con Bootstrap, pero simplemente con un toque de material para que se vea un poquito más bonito. De hecho, se tienen los iconos aquí de Google. Bien bonito. Estos yo creo que ya todo el mundo los conoce, ¿no? Y algo es que, o sea, no solamente eran cosas de CSS, sino ya tenía todos los componentes hechos. No, o sea, ya tenía un carrusel ya hecho. No existe un carrusel en HTML por defecto, pero ya lo tenía incluido. No existe una card por defecto, pero ya la tenía incluido. Bien, pues de estos frameworks hay unos que se especifican en otras, bueno, en cosas muy específicas, como por ejemplo que funciona exactamente igual como Bootstrap y como Materialize, solamente que se enfoca en componentes para hacer aplicaciones móviles. Si me voy aquí a componentes, de hecho pues hasta puedes escoger el estilo, ¿no? Si quiero para iOS o para Android. Entonces justamente aquí tengo ya el componente listo. Simplemente si yo lo quiero ocupar, eh, pues me copio el HTML y el CSS, ¿no? Por ejemplo, que quiero ocupar, pues vamos a poner este option que tiene varias cositas. Entonces nada más me copio el HTML y, y lo pego en mi sitio web y ya funciona. Y así, varias cositas, por ejemplo que es al estilo iOS y también al estilo Android. Entonces, por ejemplo, este framework se encarga de hacer componentes pero para aplicaciones móviles. Si tú nada más quieres que tu aplicación se vea en móvil o estás creando una aplicación móvil, pues nada más puedes ocupar esos componentes, ¿no? Que son específicamente para móvil, ¿no?
los botones. Tienes también checkbox, tanto en Android como para iOS, ¿no? Y bien, todo esto es para que justamente no se anden peleando con el estilo. Hay ventajas y desventajas. La desventaja que le veo es que pues no es literalmente tan fácil como copiar y pegar como les acabo de decir, sino justamente tienen que estudiar el framework. Sobre todo lo que dice Oscar de darle estilos para que se acomoden las cosas, o si tú quieres que se vea o que cambie de color, por ejemplo, vamos a ver algo que tenga color, por ejemplo un text input, pues no, tampoco tiene color. Un botón, supongamos que quieres utilizar este botón, pero tu aplicación es verde, entonces le quieres cambiar el color a verde, entonces tienes que buscar en la documentación si es que se puede cambiar estos colores al color que tú quieras. O si no, te va a tocar andar modificando el código con CSS normalito, ¿no? Entonces esa es la desventaja que yo le veo, que tienes que aprender cómo funciona o cuáles son las propiedades que le puedes agregar. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que son muy útiles, ¿no? Son diseños que ya están bien hechecitos y tú no te tienes que preocupar por cómo se ven, ¿no? Solamente ocuparlos. Después pasamos a algo muy bonito que es Tailwind CSS, que ya lo hemos visto varias veces en la página. Tailwind CSS no es como tal un framework CSS que ya tiene componentes hechos, sino fíjense en este ejemplo. Esta personita solamente está agregando clases a su HTML y estas clases ya tienen valores por defecto en CSS. Por ejemplo, le está aplicando un color cian 600, entonces cambia el color. Un text gris, un color gris. Entonces un text center, centra el texto. Y quiero que cuando... incluso ya maneja media queries, ¿no? Cuando esté en modo pantalla grande, quiero que apliques estos estilos. Entonces básicamente cada clase tiene únicamente una propiedad de CSS. Por ejemplo, este de aquí es padding 8, text center. Yo creo que tiene la propiedad text align center. Entonces es otra forma de programar. A mí personalmente me gusta mucho porque con React uno de los problemas es manejar el CSS de forma bonita cuando ya tienes tu aplicación muy grande. Entonces básicamente el CSS se queda ahí mismo en el HTML. No tienes que andar creando otras carpetas o importando JavaScript, CSS desde JavaScript o algo por el estilo. Entonces esto básicamente es Tailwind. Tú le das propiedades le das clases a los elementos y solito. Entonces el problema que veo aquí pues básicamente que tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estudiar las clases, tienes que ver qué hace cada clase, y si tú quieres hacer algo tienes que investigar cómo se hace. Entonces justamente aquí está su documentación. Pues aquí está todo lo que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, que quieres display. Entonces si tú quieres ocupar display flex, simplemente tienes que pasar la clase flex. Bueno, deja algo más grande. La clase flex, ¿no? Si quieres display block, bueno, display grid, nada más le tienes que pasar la clase grid, no tienes que tocar el HTML, ¿no? De hecho aquí te dice justamente, si tú le aplicas la clase grid, básicamente se le va a aplicar al elemento un display grid, ¿no? Y así hay de todo. Puedes presionar control K para buscar lo que quieres hacer, por ejemplo un width, cómo se maneja el width aquí en Tailwind. Pues nada más tienes que agregarle la propiedad W0 para que tenga width de 0 píxeles, la propiedad, por ejemplo, width, bueno, W-1 para que tenga un width de 0.25 rem, y así. Incluso también maneja por porcentajes. Un width de 2/3 pues tenga un width del 66.66%, un cuarto pues que tenga un width del 25%. Entonces básicamente Tailwind es CSS hecho en clases, y tú nada más ocupas las clases o le asignas las clases que tú quieras a los elementos, y para mí es algo muy útil. Hay mucha gente que está en contra de esto porque incluso su lema de aquí dice que está mal. Dice las mejores prácticas actualmente no funcionan, y justamente aquí te explica por qué. Porque teóricamente las mejores prácticas es, como les habíamos enseñado, separar tu HTML de tu CSS. Y aquí Tailwind está haciendo exactamente todo lo contrario, ¿no? Todo el CSS lo está metiendo al HTML. Entonces,
son diferentes paradigmas de pensar de hacer las cosas, ¿no? Y este link. Chécate ese link, chécate ese hermoso link. Como les decía, igual que Luis, yo soy un gran ferviente de Tailwind, tanto de las personas como lo crearon, como de la metodología que lo hicieron, básicamente encapsular CSS, quitarte un poquito de libertad, porque justamente, al menos las personas que estamos dando esta clase no somos diseñadores, entonces te quita un poquito de libertad, y los presets que te dan ya están bien pensados para que hagas un sitio que sea bonito. El gran problema es que justamente hay que volver a aprenderte como que otra sintaxis. La ventajota es que ya hay una herramienta que tú le pasas CSS y te da las clases en Tailwind que tendrías que ponerle. Entonces, eso está padre. O sea, básicamente esto que así. Tú le escribes de este lado CSS, como o sea, CSS tú escribirías, y de este lado te escribe las clases en Tailwind que hacen justamente lo mismo. O sea, ¿estas clases dónde están? Justamente. O sea, por ejemplo, O lo tengo. en un modo normalito tú escribirías un archivo de CSS, la clase logo, y le aplicarías todos los cosas necesarias, ¿no? En Tailwind lo que harías sería directamente en el HTML, en el span, en el div, pegarle ahí un montón de strings y un montón de clasecitos. Que sería justamente lo que estamos viendo en la línea 11. Va a haber una repetir, bla, bla, bla. O por ejemplo, el botón, que es la clase, la número 18, de la 18 a la 23, lo puedes simplificar en Tailwind en la línea 16. Ah, sí, es que están comentados. No lo había visto. Eso, pues de eso Sí, hace. entonces, dense cuenta básicamente que cada propiedad se transforma a una clase. ¿Que quieres un background de este color? Pues BG 300. El 300, así es como se manejan los colores, ¿no? Ya lo había mencionado Oscar, que por regular se manejan desde el 100 hasta el 900, creo. Que básicamente es para la tonalidad de color, ¿no? ¿Quieres un color verdecito normal? Pues que sea 500. Pero si lo quieres más claro, pues un 300, un 200. Y si lo quieres más oscuro, pues un 700, un 800. Exacto. Pues básicamente así es como funciona Tailwind. ¿Preguntas? Nos quedan 3 minutitos, Oye, nos quedan 3 minutitos. un No, minutito. al otro les Bueno, platica la de Picture, eso sí puedo esperar. Adelante. una pregunta yo. ¿Se puede combinar, por ejemplo, Tailwind con Bootstrap y así? O sea, ¿o es una mala práctica? Por ejemplo, porque ves que Bootstrap tiene sus propias etiquetas ya también definidas, ¿no? Bueno, pues teóricamente cada framework, antes de aplicar cualquier estilo, lo que hace es resetear los estilos que hay, para que justamente solamente se apliquen los estilos de ese framework. Entonces, cuando tú empiezas a juntar dos frameworks o tres en un solo proyecto, de repente unos entran en conflicto, unos se limpian y uno limpia al otro y así, entonces se vuelve un desastre. Y mi recomendación es que solo ocupes uno por proyecto, el que quieras, pero solo uno. Al menos uno por página, ¿no? Pero si idealmente uno por Ajá, proyecto. Por ejemplo, Tailwind limpia todo. A tal punto que un H1, un H2, un H3, un H4 se ven exactamente iguales por defecto. Entonces, hace cosas raras Tailwind. Ok. Ok. y dicho justamente Tailwind se maneja con NPM, que por eso les digo que lo utilizo mucho con React, pero pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pregunta que se está grabando de la clase. Que usemos todas porque sí, ¿no? Luis, ¿lo estás grabando? Más otra persona que había dicho que también le iba a grabar, por si las dudas. Sí, sí estoy grabando. Qué bonito. Tailwind, por ejemplo, ocupa un preprocesador que se llama PostCSS. Hay muchos preprocesadores, está SAS, está PostCSS, está LESS, eh, no me acuerdo más, pero sé que hay un montón más. Y de hecho esto lo van a ver bastante, es bastante común en web. CSS está padre, pero como que le faltan cosas. Entonces, como le faltan cosas, me invento SAS. O como le faltan cosas, me invento PostCSS. O como le faltan cosas, me invento Tailwind. Y así. Entonces, al final de cuentas, el navegador no entiende SAS. Hay que compilarlo para CSS. Y lo mismo va a pasar con JavaScript.
como que JavaScript está padre, pero como que le faltan más cosas, le faltan tipos. Entonces me invento TypeScript y lo tengo que compilar a JavaScript. Y así, simplemente como que el navegador solamente tiene JavaScript y CSS y a la gente como que no nos gusta trabajar en esos porque son como que muy sencillos y nos complicamos la vida. Vamos a ver TypeScript la próxima clase, de hecho. Sí, vamos a ver TypeScript la siguiente clase. Así que va a estar chido. Preguntan que si alguien puede entregar la tarea fuera de tiempo. Pues sí, algo que no les había dicho es que justamente las tareas, bueno, yo dejo una fecha límite de las tareas para que la siguiente clase les muestre las mejores, los que sí se esforzaron o los que sí tuvieron el tiempo de hacer bien las cosas. Pero si ustedes no tienen tiempo, están muy atareados así como todos ahorita, yo creo, pues no importa, básicamente lo tienen que entregar antes de que acabe el curso para tomárselas como su electiva, ¿no? Van a ser puntos para dependiendo cuántas horas darles de electiva. Entonces, básicamente tienes todo el curso para entregar todas las tareas. Y si quieres que te promocionemos aquí, pues acábalas en tiempo, ¿no? Exactamente. Ya somos 50 personas, ya nos vamos estabilizando un poquito más. Nos sorprende que sigamos siendo 50, pero parece ser que vamos bastante bien. Somos 45 y ya en la última clase vamos a hacer 10. Sí, los 10 de siempre. ¿Qué otras preguntas interesantes? Yo tenía otra, bueno, que ya es del tema pasado, del local storage, pero ¿esas variables se eliminan después de un tiempo o se quedan ahí aunque ya nunca vuelvas a la página? Pues se quedan ahí se quedan eternamente hasta que o desinstales el navegador O la o limpies. limpies el local storage o reinstales tu sistema operativo. Ok, De ok. hecho, De ahí en fuera se quedan ahí. chequen en su teléfono, por ejemplo, chequen cuánto espacio está ocupando Chrome o Brave o lo que sea que tengan instalados. En mi caso, generalmente es más de 1 GB porque a la gente le encanta descargar cosas de local storage y descargar un montón de imágenes y cosas así. Entonces, sí, ahí tienen muchos datos ahí guardados que seguramente me ocupen. Mira, a ver, todo lo que ha descargado Meet en mi Preguntan que si va a computadora haber y yo clases sin en saber. vacaciones. Es una buena pregunta. Ya murió mi Meet. No se meten con el local storage de Meet. Que si va a haber clases en vacaciones. Pues sí, ¿no? ¿O no? No sé, nunca pensé llegar Bueno, tan es que lejos. nosotros teníamos organizado pues así seguidos, jueves y Ajá, sábado, sí, sí, sí. hasta que acabemos. Pero pues ahorita es buen momento yo creo para preguntarles si quieren las clases del próximo jueves y sábado. Y justamente bien preguntan del horario, de si se va a mantener o no. Creo que del horario estamos bastante estables, pero no me acuerdo del resultado de la encuesta. Yo sí revisé la encuesta y sí hay variaciones, pero básicamente el 50% más se quiere que se mantenga así como estamos. Entonces yo creo que así va a seguir. Hasta que seamos menos y entonces ya valgan más sus votos porque son menos gente. Pero sí, pues, la ventaja es que están grabadas en internet. Según yo, tampoco caen en fechas tan feas. Pero a ver qué pasan las cosas. Y ya. Así que nos vemos el jueves. No, el jueves no. El sábado. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con NPM, todo lo que tiene que ver con packet.json. A ver si nos da tiempo de ver todo lo que tiene que ver con Git, GitHub y demás cosas. Y a veces da tiempo de ver todo lo que tiene que ver con TypeScript, que parece ser una clase bastante ambiciosa, a ver qué tan lejos llegamos. O sea, básicamente lo que aprendimos en 2 o 3 años se los estamos enseñando a ustedes en un mes, 2 meses, así Sí, que sí, sí. toca estudiar mucho por su parte. Ajá. Pregunta que si hay que hacer una encuesta. ¿Podría ser una buena idea hacerlo de la encuesta en vacaciones? Sí, de hecho, incluso ahorita puedo hacer la encuesta y publicarla en Classroom y ya a ver qué dicen, ¿no? Thank you. Bueno, pues si ya no hay más preguntas ni nada, pues ya no les quito su tiempo. Les quitamos su tiempo y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Poquito a poco se va Gracias. complicando la cosa. Gracias, amigos. Muchas Nos gracias. vemos, gracias. Gracias, que estén bien. Nos vemos. A ustedes, gracias. Bueno, si alguien ya no tiene dudas,
más personales o algo, ya me voy, ¿no? Sale, bye.